Vamos a abrir nuestras Biblias, donde hemos estado estudiando en el libro de Hechos. El día de hoy, el mensaje, aunque es expositivo como siempre, realmente... disculpe. Gracias. Sí, aunque el mensaje es expositivo como siempre lo hacemos, esta sección es muy corta. Vamos a ver esta última parte del capítulo 22. Ya hemos estado leyendo y estudiando el capítulo 22 desde hace como un mes más o menos. El día de hoy vamos a terminar con el capítulo 22. Vamos a leer, hermanos, del versículo 17 hasta el final del capítulo, que es el versículo 30. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para darle lectura. Lo voy a leer yo. Ustedes, hermanos, me pueden seguir con su vista. Nuevamente, Hechos capítulo 22. Del versículo 17 hasta el versículo 30. Entonces, síganme con sus vistas, hermanos. La palabra de Dios dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y les dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Esa es la palabra de nuestro Señor Dios. Pueden tomar sus lugares. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 22 de Hechos, yo les había mencionado que era una defensa de Pablo, porque así mismo lo dice en el versículo 1 del capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Porque ellos lo estaban acusando y él dijo, bueno, le pidió al tribuno. Recuerden, el tribuno, estudiamos más adelante, vamos a ver su nombre, no me acuerdo en qué capítulo, pero el nombre de este tribuno es Claudio Lisias. En esta sección del capítulo 22 no se menciona el nombre del tribuno, como lo menciono más adelante, sí, pero no recuerdo dónde. Entonces Claudio Lisias, el tribuno, lleva a Pablo a Antonia, a la fortaleza que se llama Antonia. Estudiamos algo acerca de la fortaleza de Antonia y vamos a volver a mencionarlo el día de hoy. Entonces ellos estaban en la fortaleza de Antonia y ahí en Jerusalén, y Pablo le pregunta a Lisias, le dice: oye, permíteme por favor hablar ante mis acusadores y dar defensa, porque me están acusando y yo quiero defenderme. Permíteme por favor, Carlos Lisias, defenderme ante mis acusadores. Y Claudio Lisias dice: claro, sí, adelante. Entonces Pablo comienza a dar esta defensa, que en realidad, como había mencionado, no era una defensa. Lo que él estaba tratando de hacer era darles el evangelio. Ya habíamos mencionado que su defensa quedó interrumpida. No le permitieron terminar su defensa. Dentro de lo que él dijo, habló de dos cosas. Primero,
cuando él empezó a hablar para dar su supuesta defensa, lo que él estaba haciendo era, él originalmente dio su testimonio de quién él fue. Es decir, él dijo, yo soy judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, perseguía a la iglesia con la autoridad del Sanedrín. Recuerden, el Sanedrín era el concilio hebreo. El Sanedrín estaba compuesto por 70 hombres, tanto saduceos como fariseos. Y este era el concilio, mayormente fariseos, y este era el concilio hebreo que tomaban, las cartas en sus manos y ellos podían decidir cómo se hacían las cuestiones tanto religiosas como políticamente interno dentro del judaísmo. Esto se los había permitido el gobierno romano, porque nosotros pues entendemos que Roma seguía siendo la autoridad principal dentro de Israel, porque ellos habían tomado control de la nación hebrea 70 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, 70 años antes del nacimiento de Cristo, Roma toma control de Israel y ellos son la autoridad suprema, pero ellos le dan cierta autoridad al poblado israelita y les dicen, sí, ustedes pueden seguir con su concilio, el cual se llamaba el Sanedrín. Entonces, él dio su testimonio, la primera parte, esto ya lo estudiamos, da su testimonio acerca de quién era en el judaísmo. De hecho, él mismo era miembro del Sanedrín. ¿Sí? Pablo era uno de los 70 miembros del Sanedrín. La segunda parte del discurso o la defensa de Pablo tiene que ver con su testimonio de salvación en su camino a Damasco. Recuerden, él dijo, esto es lo que yo fui, esto es lo que yo hice, pero ¿saben qué? Yo fui salvo por Cristo Jesús. Y empieza a dar él su testimonio de salvación. Y él habla acerca de su camino a Damasco, de la luz tan resplandeciente que brillaba más, opacaba el sol, porque dice que era mediodía, y era más incandescente la luz que emanaba de la persona de Cristo Jesús que del mismo sol. Esto, claro, lo cegó, y Dios le dijo, Jesucristo le dijo, ve allá con Ananías, él te va a decir qué va a pasar, él te va a quitar las escamas de los ojos, etc. Esto nosotros lo podemos ver en 3 lugares en el libro de Hechos. Si ustedes recuerdan, originalmente viene en Hechos capítulo 9, lo podemos ver también aquí en Hechos 22 y más adelante en Hechos 28, me parece, viene. Entonces, en 3 ocasiones podemos ver el testimonio de Pablo, me parece que es el 28. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué fue interrumpido en su defensa. Vamos a ver acerca de que él vuelve a ser ingresado a la fortaleza de Antonia. Como les mencioné, vamos a hablar un poquito más de eso. Y vamos a ver, vamos a comenzar. Mejor no hablo y vamos a empezar con una oración. Y ahorita comenzamos con el versículo 21-22. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su amor, por su fidelidad, por su salvación, por ser fiel cuando nosotros no lo somos. Señor, le pedimos que el día de hoy se haga su voluntad en nuestra ciudad, con este asunto del humo, del incendio aquí del bosque de la primavera, del cerro. Estamos pidiendo, Señor, que proteja a los brigadistas, que ellos no tengan ningún mal causado por este humo, ni ningún daño, Señor, y esperemos, Señor, que haya saldo blanco, pero ciertamente esto está totalmente en sus manos y bajo su voluntad. Señor, le damos gracias por poder estar aquí el día de hoy en su casa de oración, alabando, glorificando su nombre y aprendiendo más acerca de su palabra. Le estamos pidiendo, Señor, por nuestra hermana Diana, que está hospitalizada nuevamente, Señor, que usted es el médico por excelencia, Señor, que usted haga de acuerdo a su voluntad con la vida de nuestra hermana Diana, que le dé fuerzas también a nuestro hermano Omar, su esposo, que ha estado con ella durante todo este tiempo. Gracias le damos, Señor, por los ministerios, las misiones que esta iglesia tiene, tanto en Libertad como allá en Buenavista, Señor, y los hermanos que están dirigiéndolos. Señor, le damos gracias por ellos, por la vida de ellos. Le pedimos, Señor, que les dé fortaleza esta mañana durante este
estudio y el día de hoy durante el estudio también, Señor, todo el día, que los acompañe y que los bendiga. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se lo agradecemos, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver del versículo 17 al versículo 21. Como lo mencioné, en el camino a Damasco, nuestro Señor Jesucristo se le aparece, fue salvo en aquel momento Pablo. Dios le dice, ve allá con Ananías, y él llega allá con Ananías. Y del versículo 17 al 21, lo que estamos, bueno, al inicio, vamos a empezar. A ver, ya me perdí. Ok. A partir del versículo 14, nosotros comenzamos a ver que hay una conversación entre Ananías y Pablo. Esta conversación es muy fácil de entender, y después de esta conversación vamos a ver algo interesante. 14 al 17, y él dijo, es decir, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, es decir, a Cristo Jesús, y lo vio, y oigas la voz de su boca, y lo oyó en el camino a Damasco, porque él fue escogido. Recuerden, esto hemos estado hablando mucho, a muchas iglesias no están de acuerdo con ser escogido, con ser llamado, con ser ordenado para la salvación, porque no les gusta el tema de la predestinación, le tienen mucho miedo a lo que es el tema de la predestinación. Ahora, ya que este no es el punto principal del servicio esta mañana, no vamos a hablar mucho acerca del tema. Pero hay demasiados versículos en la Biblia que hablan acerca de la predestinación. Es decir, que los que hemos recibido a Cristo Jesús es porque ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y en el caso de Pablo, él fue uno de estos escogidos. Y él aceptó el llamado y él fue salvo porque él era ordenado para ser salvo. Porque hay aquellos que no son ordenados para la salvación. Y muchas personas dirían, ay, pues entonces Dios es un tirano, porque Él escoge a unos para ir al cielo y escoge a otros para ir al infierno. Pues lamento decirte, pero es exactamente eso. Para la voluntad y honra y gloria de Dios. Entonces, sí hay aquellos que son predestinados para el infierno. Y muchos dirían, no, pero es que si Dios es amor, y dice Juan 3:16, que Él murió por su amor al mundo. Sí, pero no todo el mundo va a ser salvo por Él. Si Él murió por todo el mundo, eso implica que toda la humanidad sería salva. Eso implicaría que no todos irían, que nadie iría al infierno. Si Él murió por el mundo entero, por toda la humanidad, implica que nadie va a ir al infierno. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que sí hay un infierno, y el infierno es muy real, y la gran mayoría de la humanidad va a ir a ese lugar. Sí, Dios le da la oportunidad a todo el mundo de escuchar el Evangelio. Pero esto no implica que todo el mundo va a ser salvo por Él. Nada más los que han recibido a Cristo como su único y propio Salvador. Y esto lo han hecho nada más porque han sido ordenados para la salvación. Porque la fe que Dios les ha dado y el arrepentimiento que Dios les ha dado es porque Él así lo quiso dar. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso es lo único que voy a decir acerca de este asunto, porque nos podemos meter en muchos detalles de predestinación. Bien, continuamos. Entonces, él le está diciendo, mira, Dios quería que tú lo conocieras, que tú le vieras, que tú le escucharas, y así fue, le dice Ananías. Versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y obviamente sabemos que esto también sucedió. Podemos ver en la historia todo lo que hizo Pablo
como misionero a los gentiles. Y él fue a todo el mundo, bueno, lo que era conocido el mundo antiguo. Posiblemente, bueno, sabemos que había unos lugares donde él no pudo ir, pero la realidad es que él esparció la palabra de Dios en todo lo que era el mundo conocido. Versículo 16. Ahora pues, ¿para qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto lo habíamos explicado la última vez que vimos eso. Esto no es que el bautismo sea lo que te perdona tus pecados. Y hablamos también acerca de Hechos capítulo 2 versículo 38, que es altamente mal interpretado por muchos, quien dicen que la salvación es por el bautismo. Pero la realidad es que ellos no están estudiando el versículo 16 tal cual. En realidad es, ahora pues, ¿por qué te tienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Él ya había invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue porque él invocó el nombre de Jesucristo que él ahora puede ser bautizado. Pero sus pecados ya habían sido perdonados cuando él aceptó a Cristo en el camino a Damasco. Bien. Versículo 17. Ahora, del versículo 17 al versículo 21 tenemos otra conversación. Esta conversación es una conversación entre Dios y Pablo. Ok. Entonces, del 14 al 16, la conversación es entre Pablo y Ananías. Ahora, del 16 al 21, la conversación es entre Pablo y Dios mismo. Sabemos que lo que aconteció con Ananías sucedió en Damasco. Pero lo que leemos en el versículo 17 sucedió en Jerusalén. Es decir, un tiempo después de su llamado, un tiempo después de haberse recuperado por la luz tan brillante, después de haber sido bautizado, después de todos esos acontecimientos, un tiempo después, él regresa a Jerusalén. Y entra al templo de Jerusalén para adorar. Dice el versículo 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahora, la palabra éxtasis en algunas personas lo traducen como que tuvo una visión, o que tuvo un sueño mientras que estaba dentro del tabernáculo o dentro del templo, pues. Sin embargo, creo que ambos están equivocados en su traducción. No creo que haya sido una visión y tampoco creo que haya sido un sueño, sino que él literalmente escuchó la voz de Dios y sostuvo una conversación con él mientras él estaba dentro del templo. Entonces él fue lleno del Espíritu Santo, tuvo un éxtasis, estuvo lleno del Espíritu Santo en aquel momento, tan lleno que Dios mismo habló con él mientras él estaba en el templo. Yo he escuchado a muchas personas decir, ay, Dios me habló. Dios no nos habla de forma auditiva, Dios nos habla por medio de su palabra. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, Dios no te habla. Así de fácil. La verdad, hermanos, es que yo estoy muy cansado de escuchar, y esto obviamente es más común dentro de las iglesias carismáticas, dentro de las iglesias pentecostales, etc. Pero también he escuchado bautistas decir, Dios me habló. Y yo digo, ¿y cómo es la voz de Dios? ¿Tiene una voz así de hombre, así varonil? ¿O tiene una voz aguda? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? No, es que, pues, Dios no te habló auditivamente. Dios te habla por medio del estudio de su palabra. Si no la estudias, Él no se comunica contigo. Pero en el caso de Pablo, obviamente sabemos que fue algo diferente. En el caso de Pablo, él escuchó literalmente la voz de Dios mientras él estaba en el templo y sostuvo una conversación con él. Vamos a leerlo del 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, ese ya lo leímos.
18, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios, Cristo, le está hablando y le está diciendo, ¿sabes qué, Pablo? No te van a aceptar aquí en Jerusalén, mejor vete de aquí y predica en otra parte, porque aquí nadie te va a escuchar en este momento. Él estaba recién convertido y Jesucristo le está diciendo, mira, no te quedes aquí, sal pronto y evangeliza en otro lugar, vete a otra parte, aquí nadie te va a escuchar. Versículo 19, yo dije, entonces Pablo habla con el Señor y dice, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y sentía en su muerte, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta estas palabras. Muy bien. Una cosa interesante es que Pablo le dice, es que Señor, yo entiendo por qué me dices que no me van a escuchar. Dice, antes yo perseguía a la iglesia y ahora estoy a favor de la iglesia. Antes estaba en contra de tu persona, Jesucristo, pero ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Le llama Señor, le dice en el versículo 19, Señor, es decir, que lo está aceptando como su dueño. Entonces por primera vez Pablo está diciendo, Señor, lo está aceptando ya como dueño, y está diciendo, es que antes tú no eras mi dueño, Señor, es que antes tú no eras nada para mí, pero ahora tú eres mi Señor, y estos judíos me van a ver como hipócrita, porque antes no estaba a favor de ti y antes no estaba a favor de la iglesia, pero ahora ya lo estoy y voy a tener muchos problemas. Señor, creo que tienes razón, mejor me voy con los gentiles, no me van a escuchar. Pablo les está hablando a estos sus oyentes, diciéndoles este testimonio. Y en el versículo 22 notamos algo interesante, dice, y le oyeron hasta esta palabra. Hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque para los judíos era una blasfemia. ¿Cómo es posible que tú, Pablo, sostuviste una conversación con Dios mismo? No, eso es blasfemia. Tú no sostuviste ninguna conversación con Dios. Esto es blasfemia, nadie habla con Dios. Dios no tiene o sostiene conversaciones con la gente. Antes sí, pero ¿tú quién eres? Blasfemo. ¿Cómo te atreves a decir que Dios te habla a ti? ¿Y a ti qué te hace tan especial para que Dios te hable? Entonces así fue como ellos lo entendieron, como blasfemia, y hasta ahí lo escucharon y dijeron, no, aquí ya querías hablarnos, ya nos hablaste de lo que hiciste y ya nos hablaste de tu salvación y ahora nos estás diciendo que Dios te habla. No, ya nos cansamos, hasta ahí va a llegar, Pablo, ya no vamos a escuchar más de ti. Versículo 22, lo demás. Hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Es decir, que su blasfemia fue considerada tan grande, porque él habló con Dios, que ahora están diciendo, ¿sabes qué? Por tu blasfemia es tan grande que tú no mereces vivir. Él no merece vivir. Su blasfemia es tan grande. ¿Sabes qué, Lisias? Hay que apedrearlo ahorita mismo. Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Aquí nos vamos a detener un momento. Primero dice, arrojaban sus ropas. Esto era algo común en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Usualmente dice, rasgaron sus ropas, pero en esta ocasión no dice que se las rasgaron, dice que ellos arrojaban sus ropas. Esto es muy interesante,
Cuando ellos rasgaban sus ropas o arrojaban sus ropas, esto implicaba que ellos estaban insatisfechos con algo. También esto implicaba lamento o dolor. También esto implicaba que estaban ellos enojados, airados por lo que ellos habían escuchado. Aquí en México y en algunos otros países, pues ¿qué hacemos? Cuando nos enojamos, algunas personas se ponen a romper cosas, ¿no? ¡Ay! Como son muy inteligentes, le ponen un golpe a la pared de concreto y se rompen las manos. O le pegan un vidrio y se cortan el dedo. Entonces mucha gente tiene este tipo de reacción. ¿Acaso del enojo? ¡Ay, me enojo! Por inteligente le pego al muro de concreto. Entonces esa es la idea de quebrarte o quitarte o rasgarte las ropas en ira, en lamento, en indignación. Ahora, en este caso era algo diferente. Ellos se rasgaron, no se rasgaron, dice, arrojaron las ropas porque estaban preparados para hacer algo. Ellos se arrojaron las ropas porque ellos no querían ensuciarse sus ropas con la sangre de Pablo. Ellos se quitaron sus ropas finas y sus ropas bonitas para no embarrarse. Y se las quitaron y las echaron. Y empezaron a recoger piedras. Ellos estaban a punto de apedrearlo. Esta es la razón por la cual ellos se quitaron sus ropas. Ahora, si nosotros observamos y regresamos al versículo 20, nosotros podemos ver que esto fue lo que pasó con Esteban. Observen. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Por qué guardaba las ropas de los que lo mataban? Para que no se les mancharan, él las estaba guardando. Es decir, que cuando Esteban murió, los que agarraron piedras para lapidarlo, dijeron, bueno, lo vamos a matar, a pedrada está bien. A ver, Pablo, guárdame mi ropa para que no se me manche mientras yo mato a este hereje. Ahora ellos están dispuestos a hacer exactamente lo mismo. Ellos están quitándose sus ropas porque saben que están a punto de lapidar a Pablo. Vamos a ver un versículo que habla acerca bueno, ya vimos este de Esteban, pero vamos a ver el de Hechos 14:14. Este también es, como les menciono, hay muchos lugares en la Biblia acerca de rasgar sus vestidos, etcétera, pero vamos a ver este nada más. Hechos 14:14. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces Bernabé y Pablo también, todos tenían eso en común, no era algo necesariamente judío, ¿sí? La gente simplemente en lamento, en enojo, en lo que sea, en indignación, quitaban sus ropas. En este caso, el arrojamiento de las ropas posiblemente, como lo mencioné, pudo haber sido porque estaban listos y dispuestos a apedrearlo en ese momento, o simplemente porque estaban mostrando su disgusto ante lo que ellos consideraban una blasfemia, porque Pablo había dicho que habló con Dios. Bien, también el versículo 23 dice, lanzaban polvo al aire. Igual, otro símbolo de disgusto. El acto de lanzar polvo al aire o poner polvo sobre sus cuerpos también es común en la Biblia. Y esto también muestra ira, disgusto y lamento. O sea, estaban tan disgustados por la supuesta blasfemia de que Pablo hablaba con Dios, que ellos estaban a punto de apedrearlo.
y encima de eso lanzaban al aire polvo, doblemente airados por la supuesta blasfemia. Como les mencioné, esto es común también en las escrituras, el del lanzamiento de polvo o ponerse polvo sobre su cuerpo para mostrar esto. Vamos a ver, vamos a irnos rápido a Apocalipsis capítulo 18. Aquí nos muestra que este acto es por lamento. Vamos a ver Apocalipsis 18, versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, este es para cuando cae la gran Babilonia, ¿sí? En el futuro. Esto es al final de los 7 años de tribulación casi, pero la cuestión no es el contexto, sino el acto de echarse polvo y el porqué. Entonces, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación, ahí está, mostrando lamentación por lo que va a pasar con la Babilonia, sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces Dios va a completamente aniquilar la Babilonia, va a estar esta en fuego y los seguidores o los amantes de Babilonia van a estar en lamento. Pero observen ese lamento, que es lo que pasa en cuestión al lamento. Ahí mismo Apocalipsis 18, pero versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces ellos están poniendo polvo sobre su cabeza en lamento, en tristeza, en lloro. Entonces en este caso con Pablo es exactamente lo mismo. Ellos están indignados del hecho de que él hablaba con Dios, a tal grado que ellos empiezan a aventar polvo por todas partes. Vamos a ver otro versículo. También los amigos de Job, vamos a verlo. Job hicieron algo muy similar, como lo menciono. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver esto. Job capítulo 2 y versículo 12. En 2:12 los amigos de Job hacen lo siguiente: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces era un dolor, una indignación, un lamento, enojo, todas estas emociones humanas eran características para rasgar vestidos y echar polvo. Bueno, vamos a ver otro, nada más porque sí. Segunda de Samuel, capítulo 16 y versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Entonces, como lo menciono, eso de rasgar los vestidos o arrojar los vestidos y arrojar polvo es muy muy común para implicar disgusto. De hecho, en el Medio Oriente hasta el día de hoy existe esa cultura. Esto no es algo que ya terminó con los tiempos bíblicos. El estar en disgusto con alguien implica que en el Medio Oriente que le van a aventar cosas. No sé si ustedes recuerden cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, él estaba dando una conferencia cuando obviamente estaban en guerra con Afganistán, Irán y Irak y todos esos lugares. Y yo recuerdo que él estaba haciendo un discurso acerca de la guerra y salió en la tele, todavía lo pueden ver en YouTube. Y estaba el presidente George Bush platicando acerca de Irán y del público le agarran un zapato y se lo avientan. ¿No se acuerdan de eso? Le aventaron un zapato al presidente de los Estados Unidos y George Bush le hace así, lo esquiva y luego, pues, como lo esquivó, el cuate le avienta otro y también lo esquivó. Y el servicio secreto de Estados Unidos naturalmente arrestó al hombre y creo que hasta el día de hoy sigue en la cárcel por aventarle el zapato. Pero eso es cultural. Entonces, aventar piedras, aventar zapatos, aventar polvo, todo ese tipo de actitudes o emociones
Es algo que es muy normal en lo que es la cultura del Medio Oriente hasta el día de hoy. Vean el video de George Bush, el zapatazo es buenísimo. Ok, versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, esta es la fortaleza de Antonia, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Entonces, Claudio Lisias, siendo un romano, él realmente no comprendía por qué lo odiaban tanto. Él no entendía que lo estaban odiando porque lo estaban considerando blasfemo. En la forma de pensar del romano, pues, ¿sabes qué? Te tienen que odiar por tienes que ser un criminal, porque nadie está pidiendo la muerte de nadie nada más por cualquier cosa. Y yo quiero llegar al meollo del asunto. Él no comprendía que lo estaban azotando o que lo odiaban por su supuesta blasfemia. Él no comprendía eso. Él no era creyente y él no era judío. Él no entendía las cuestiones religiosas en juego aquí. Él simplemente decía, es que es imposible que tantas personas estén en contra de ti, Pablo, si tú no eres un criminal. Algo les hiciste en cuestión a crimen y yo voy a llegar al fondo de este asunto. Entonces, ¿sabes qué, Pablo? Te vamos a azotar. Vas a confesar por azote. Lisias estaba convencido acerca de esto, que él era un criminal. Él no comprendía. Ahora, esta práctica de la flagelación para sacar información, pues no es nada nuevo. Hoy día lo llamamos tortura. ¿Sí? Tú torturas a alguien para que te den información. ¿Sí? Los narcos lo usan y todo mundo que hace este tipo de cosas, de gente que quieren sacar información, a ver, te vamos a torturar, te vamos a arrancar las uñas, te vamos a cortar los dedos, te voy a mochar los dedos, las orejas, te voy a cortar la nariz, algo te voy a hacer, pero tú vas a confesar y me vas a dar información. Pues en este caso le estaban sacando información a Pablo, o el deseo era sacarle información por medio de flagelación. La mayoría de las personas que eran víctimas de esta práctica fallecían. Muy pocos sobrevivían. Los látigos, muchas veces los flageladores romanos eran conocidos como látigos de 9 colas. Era muy común los látigos de 9 colas. Y los látigos de 9 colas, obviamente eran 9 colas, 9 látigos, y cada uno de estos tenía entrelazados vidrios, piedras o pedazos de fierro. Entonces imagínense, cada vez que iban a azotar a Pablo, así como azotaron a Cristo, exponían hueso, exponían costillas, arrancaban pedazos de carne y músculo. Entonces era una cosa impresionante y la mayoría de las víctimas fallecían. ¿Okay? Entonces, obviamente, Pablo, siendo muy astuto, él dice, no, yo voy a jugar mi cartita de ciudadano romano. Y ahorita vamos a hablar de eso. Versículo 25. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber qué fue la causa, por qué clamaban contra él. 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Me pueden azotar? Yo soy ciudadano romano, mi amigo. Sí, mira, ya lo habían amarrado, mientras lo estaban amarrando, mientras le estaban poniendo las correas, él le voltea a ver al centurión y, oye, mi amigo, si yo soy ciudadano romano, ¿qué no se supone que me deben de llevar a un juicio? ¿Qué no se supone que debo de tener un juicio legal? Ustedes no me pueden procesar, yo soy un ciudadano romano. Y el centurión se espanta. La razón de eso es porque había un par de leyes establecidas desde siglos antes. Una es la ley valeriana y la otra es la ley porciana.
la ley valeriana y la ley porciana. No es mi interés meternos tampoco en derecho romano. Entonces, si ustedes gustan, googleenlo. Ahí está. Si ustedes ponen en Google ley porciana y ley valeriana de Roma, aparece. ¿Ok? Es común, lo pueden ver ustedes con sus propios ojos. Pero tanto la ley valeriana como la ley porciana, para ser más específico, la porciana era más a favor de los ciudadanos romanos. Ellos estaban excluidos de ser flagelados o de tener cualquier tipo de tortura o mal impuesto sobre ellos. Ellos por ley, ahora esta ley, la ley valeriana y la ley porciana, fue establecido, como les mencioné, siglos antes de Cristo. Para ser específico, 4 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, estas leyes ya estaban establecidas. De hecho, antes que fuera un imperio Roma. Creo que de hecho todavía estaban bajo Rómulo. Recuerden, Roma se llama Roma por su primer rey, que se llamaba Rómulo. Entonces, creo que desde los tiempos de Rómulo, antes de que fuese incluso una república, todavía eran tribales. Esta ley ya existía, ya estaba en vigor, y es esta ley que estaba protegiendo a Pablo, una ley muy antigua, incluso para sus tiempos ya era muy vieja estas 2 leyes, la ley valeriana y la ley porciana. Entonces, estas son las leyes que lo protegen, y él decía, pues, yo soy romano, ¿te es lícito golpearme y flagelarme para sacar mi información, yo siendo romano, sin un juicio previo? Esto llamó mucho la atención a el centurión. Y observen lo que pasa en el versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, es decir, a Claudio Lisias, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Una cosa muy interesante, en nuestra traducción al español, nuestra Biblia tiene una pregunta que dice, ¿qué vas a hacer? Pero si nosotros vemos el griego original, no es una pregunta, sino que es una afirmación. Y lo que dice en el griego original no es ¿qué vas a hacer?, sino dice ten cuidado. Muy diferente. En otras palabras, llega el centurión, voltea a ver a Lisias y le dice, mira Lisias, te conviene tener cuidado, porque Pablo es ciudadano romano. Entonces no le preguntó qué vas a hacer, le dijo, ten cuidado, porque él es ciudadano romano. ¿Por qué le dijo ten cuidado? Bueno, es porque las leyes de valeriana y la ley porciana eran casi sagradas. Para los romanos eran sagradas. Y si tú tocabas o herías sin juicio justo a un ciudadano romano, tú podías perder tu posición o perder tu cabeza. Por lo tanto, el centurión le dice a Lisias, ten cuidado porque vas a perder tu cabeza si tú flagelas a Pablo. Porque la ley valeriana y la ley porciana lo exentan. Y tú vas a perder la cabeza, Lisias. Cuidado. Versículo 27 y 28. Vino el tribuno, es decir, Claudio Lisias, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Antes de cualquier cosa, él se quería cerciorar. Dice el versículo 28, respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento, mi amigo. Okay.
Esto es algo interesante porque no estaba a la venta la ciudadanía romana. Solamente podía ser romano por nacimiento. Sin embargo, si tú le dabas un buen soborno a autoridades romanas, ellos podían mover ahí sus influencias y mágicamente hacerte romano. Pero como tal, no existía la venta de la ciudadanía romana. Entonces Lisias está diciendo, mira, a mí me costó, yo pagué y yo soborné a las personas para que yo pudiera obtener mi ciudadanía. Me costó mucho. ¿Tú cómo es que eres romano? Ahora déjenme decirles que al día de hoy las ciudadanías sí están en venta. La gran mayoría de los países, no todos, pero la gran mayoría de los países tú puedes ir y comprar tu nacionalidad. Exactamente, mira, si tú quieres ser gringo, puedes ser gringo, pero te va a costar aproximadamente unos 200,000 a 250,000 pesos. Aquí en México, quien sea que quiere ser mexicano, puede ser mexicano y te va a costar el precio para ser un ciudadano mexicano aproximadamente lo mismo, unos 250,000 a 300,000 pesos para ser mexicano. Pero en aquellos años no era permitido la venta de ciudadanías. Hoy día conviene porque esto implica más recursos para la nación, pero en aquellos años no lo veían así y tú tenías la exclusividad de ser ciudadano solo si tan solo naciste romano. Ahora, en el caso de Pablo, nosotros sabemos que Pablo era Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad en una provincia romana. Y Tarso tuvo, vamos a ver un poco de historia, Tarso fue declarado independiente por Marco Antonio. No Marco Antonio Solís, no, Marco Antonio el romano. El político. Okay. Ya hablamos un poco acerca de Marco Antonio. Marco Antonio no fue emperador. Él era un soldado de alta categoría, de alto rango. Él era un militar y político, pero nunca fue rey, nunca fue emperador, ni nada de eso. Marco Antonio, él vivió y fue súbdito de Julio César, el emperador. Julio César era muy amigo de Marco Antonio. De hecho, esta fortaleza que estamos viendo, a la cual se ingresó Pablo, he mencionado que se llamaba la fortaleza de Antonia. Se llamaba fortaleza de Antonia en honor a Marco Antonio. Este mismo Marco Antonio fue quien declaró libre a Tarso y haciéndolo por lo tanto una provincia romana, y todo aquel que naciera en Tarso era romano. Ahora, Marco Antonio, él sí tuvo el reinado temporal de Roma en el año 44 antes de Cristo. Sí, del año 44 al año 47 más o menos, él ayudó a Julio César para tomar control políticamente de lo que era Roma en aquellos años. Y por lo tanto Marco Antonio, muy querido, muy famoso, y gracias a Marco Antonio fue que Pablo tenía su ciudadanía romana por nacimiento. Si quieren estudiar más acerca de Marco Antonio, también lo pueden googlear, muy famoso. Marco Antonio fue el enamorado de la muy famosa Cleopatra de Egipto, que no era egipcia, pero bueno, él era el amante de Cleopatra, y se supone que él fue
enterrado junto con ella en alguna parte en Alejandría, África. Muy bien, continuamos, versículos 27 y 20, esto ya. Entonces él lo dijo: yo soy de nacimiento. Versículo 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Es decir, que su respeto por la ley porciana y la ley valeriana era tanto, y tenía tanto temor de perder su cabeza, que incluso temía por haberle amarrado, ya ni siquiera por haberlo flagelado, y por lo tanto su flagelación fue pospuesta y ya no lo flagelaron. Y lo que terminó pasando es que a Pablo lo terminan llevando lo movieron de ahí porque ya Lisias ya no sabía qué hacer con él, y mejor lo manda a Cesarea, donde estaba Félix. Versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todos los concilios, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y aquí viene ahora la segunda o la siguiente defensa. Recuerden, en el libro de Hechos existen 6 defensas de Pablo. El que acabamos de ver en el 22 es el primero. El que veamos en el 23 es su segunda defensa. Y esto lo vamos a dejar para la semana próxima. Entonces espero que hayan aprendido un poco más acerca de derecho romano, que hayan aprendido un poco más acerca de la defensa de Pablo ante Claudio Lisias, y ciertamente que hayan comprendido acerca de lo que sucedió con Esteban y lo que implica las rasgaduras de los vestidos y el lanzamiento de polvo. Todo eso es muy cultural y muy histórico. Espero, hermanos, que haya sido de bendición y edificación para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por esta preciosa, podemos ver la providencia suya sobre la vida de Pablo. Usted lo protegió, Señor, usted lo amó, usted lo protegió dándole esa ciudadanía romana, y usted hizo su voluntad con él, Señor, para que él predicara a las naciones gentiles. Gracias, Señor, por su modelo a seguir, las defensas, que en realidad son simplemente, Señor, el evangelio predicado. Gracias por esa providencia. Señor, ayúdanos a comprender que nosotros también debemos de predicar, y que si llega a pasar algún problema, Señor, que entendamos que usted está con nosotros, y de alguna forma u otra usted nos va a bendecir, Señor, y que su voluntad se haga. Y Señor, si es su voluntad que nosotros muramos por la predicación del evangelio, entonces así sea, Señor. Y gracias por la oportunidad de dar nuestras vidas en sacrificio por amor a su nombre. Gracias le damos por esta su congregación, Señor. Le pedimos, Señor, que crezcamos espiritualmente, aprendiendo cada día más, palabra por palabra, acerca de su persona y su Biblia. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.